Hola, mi nombre es María Borromé y junto con mis compañeras Rivas Catherine, Gutiérrez Verónica y Pérez Glenis Bell somos de la sección 06 de la materia de informática. En esta oportunidad expondremos sobre el tema 2 de esta materia. En mi caso me toca hablarles sobre la búsqueda de información en el Internet. Esto requiere ciertos pasos. Van a ser los siguientes. Primero, define tu necesidad de información. Segundo, identifica palabra clave. Tercero, selecciona un motor de búsqueda. Cuarto, introduce tus palabras clave. Quinto, evalúa los resultados. Sexto, selecciona y explora las fuentes. Séptimo, evalúa la información encontrada. Y octavo y último, refina tu búsqueda si es necesario. Esos son los pasos. Ahora unas estrategias para la búsqueda básica con los operadores booleanos. Los operadores booleanos son palabras que puedes usar en tus búsquedas para combinar o excluir términos y obtener resultados más precisos. Los más comunes son and, y, or, o, not, no. Búsqueda avanzada por medio de buscadores más utilizados, ejemplo, Google y Bing. Tanto Google como Bing ofrecen opciones de búsqueda avanzada que te permiten refinar aún más tus consultas, sin necesidad de recordar los operadores booleanos directamente. Puedes acceder a estas opciones generalmente a través de un enlace como búsqueda avanzada, debajo o junto a la barra de búsqueda, o a través de un menú de herramientas después de realizar una búsqueda inicial. Algunas de las opciones comunes pueden incluir búsqueda por frase exacta, búsqueda por sitio web o dominio, búsqueda por tipo de archivo, búsqueda por fecha, por idioma o región y otras más opciones, como por ejemplo tener interfaces de búsqueda avanzada como derechos de uso, formatos, colores para imágenes, etc. Uso de los traductores de idiomas más usados. Google Translate y Bing Translator son herramientas muy útiles para entender y traducir textos entre diferentes idiomas. Su uso es generalmente sencillo. Accedes al traductor, introduces el texto, seleccionas los idiomas, obtienes la traducción y tiene funciones adicionales como las que pueden ofrecer esto: detección automática de idiomas, traducción de voz, escuchar la traducción, traducción de imágenes, documentos y de sitios web. Hola, les habla la bachiller Verónica Gutiérrez y hoy tocaremos el tema de los recursos bibliográficos apoyados en el Internet. Ellos son herramientas digitales que permiten el acceso a información académica, científica y profesional de manera rápida y eficiente. Estos recursos incluyen revistas digitales, bases de datos electrónicas, bibliotecas digitales y libros electrónicos. En cuanto a su importancia, tenemos que facilitan el acceso a información actualizada y relevante, permiten la consulta de fuentes confiables, sin restricciones geográficas, son esenciales para la investigación y el aprendizaje continuo. Como todo, tenemos ventajas y desventajas. Entre sus ventajas está la disponibilidad inmediata de documentos y artículos, y en cuanto a desventajas, pues algunas fuentes pueden requerir suscripción o pago. Y está el riesgo de encontrar información no verificada o poco confiable. Otro punto a tocar son los tipos de recursos. Tenemos las revistas digitales y electrónicas, que son publicaciones periódicas que contienen artículos científicos, académicos y de divulgación. Por ejemplo, Cielo, Redalic y Springer. Tenemos los portales académicos y de investigación, que son sitios web especializados en la difusión de estudios y trabajos académicos y suelen estar respaldados por universidades o instituciones. Por ejemplo, tenemos Google, Scholar y ResearchGate. Tenemos los recursos gubernamentales y no gubernamentales, que incluyen documentos oficiales, estadísticas y estudios de organismos gubernamentales. Por ejemplo, UNESCO, Banco Mundial, Ministerios de Educación y Organización Mundial de la Salud. Tenemos también las bibliotecas digitales y colecciones de libros. Estos son documentos accesibles en línea, de acceso libre, vale la redundancia, que algunas requieren registro y otras no. Tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Digital Mundial, Europeana y Project Gutenberg. Otros tipos son las bases de datos electrónicas, y también están otros medios como repositorios de tesis, blogs académicos, conferencias en línea y archivos multimedia. Buenos días, mi nombre es Lenibel Pérez y yo les voy a hablar
sobre los recursos bibliográficos apoyados en el Internet para las ciencias de la salud. En el contexto actual de la medicina, el acceso a información científica confiable y actualizada es esencial para la formación académica, la investigación y la práctica clínica. Herramientas como Medline, PubMed y Vireme han transformado la manera en que los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud buscan y utilizan información médica. Medline es una base de datos bibliográfica desarrollada y mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esta contiene millones de referencias de artículos científicos provenientes de miles de revistas en los campos de biomedicina, enfermería, odontología, medicina veterinaria, salud pública, entre otros. PubMed es un motor de búsqueda gratuito que ofrece acceso a la mayoría de los registros de Medline, así como a otros artículos que aún no han sido indexados o que están en proceso de publicación. Vireme es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, creado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de promover el acceso equitativo a la información científica en los países de la región. LILACS es una base de datos regional que forma parte de la Biblioteca Virtual en Salud. Recoge literatura científica producida en América Latina y el Caribe, incluyendo artículos de revistas, tesis, libros y documentos técnicos relacionados con la salud pública. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Rivas y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de cómo citar y referenciar correctamente las bibliografías. Para poder saber cómo debemos citar y referenciar correctamente las fuentes de información que encontramos en Internet, debemos estar siguiendo los lineamientos específicos de los manuales de estilo de la Universidad de Oriente y de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Estos manuales detallarán los formatos específicos que debemos utilizar para citar diferentes tipos de recursos en línea, como por ejemplo las páginas web. Aquí debemos indicar el autor si lo hay y la fecha de publicación o acceso, también el título de la página y la URL. En cuanto a los artículos en líneas, como citar artículos de revistas o periódicos que se encuentran en formato digital, y en los libros electrónicos, el formato para referenciar libros disponibles en línea. En cuanto a los videos, imágenes u otros recursos de multimedia en línea, se deben seguir las pautas para citar este tipo de contenido. En los libros debemos colocar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título, el cual debe estar subrayado o en cursiva, la edición, la editorial, la ciudad y país, y también el número total de páginas y láminas si las tiene. En general, las citas y referencias bibliográficas buscan dar crédito a los autores originales de la información y permitir que los lectores puedan localizar las fuentes consultadas. También en las diapositivas, en la sección de libros, vamos a estar observando un ejemplo claro de cómo se debe citar correctamente. Ahora, hablando un poco de cómo podemos analizar la información que obtenemos de Internet a la hora de hacer un trabajo de investigación correctamente, debemos tomar en cuenta que para determinar si la información que encontramos en Internet es fiable, útil y adecuada para ser utilizada como base en procesos de investigación académica, debemos saber lo siguiente. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la autoridad y credibilidad del autor y fuente. Debemos preguntarnos quién es el autor o la organización responsable de la información, investigar acerca de su experiencia. También debemos conocer cuáles son sus credenciales o calificaciones para hablar sobre el tema. Busca información sobre su formación académica. Y también debemos tomar en cuenta el sitio web, si tiene una apariencia profesional y es fácil de navegar. También, como segundo punto, debemos tomar en cuenta el propósito y objetividad. Es decir, preguntarnos cuál es el propósito del sitio web o del documento, si es informar, persuadir, vender o entretener. Identificar el propósito ayuda a poder entender posibles fallas en esta información. La información que se presenta también, si es de manera objetiva o subjetiva, y si no, debemos buscar evidencia que respalde dicha afirmación. Como tercer punto, debemos tomar en cuenta la exactitud y la evidencia. ¿Será que la información es precisa y está bien documentada? Debemos buscar referencias o fuentes primarias, citas bibliográficas o enlaces de otras fuentes creíbles. Y preguntarnos, ¿será que la información está actualizada? También debemos tomar en cuenta, y es muy importante, la fecha de publicación o la última fecha de actualización. Deben ser visibles especialmente para temas que evolucionan de manera muy rápida. También, como cuarto punto, debemos tener la cobertura y el alcance. ¿Qué tan completa es la información sobre el tema? ¿Será que aborda los aspectos claves de manera suficiente? ¿Cuál es la profundidad de análisis? ¿O si se queda en la superficie o profundiza en el tema? Esto, la aplicación en el proceso de investigación, es muy importante, ya que nos ayuda a evaluar la calidad del material de Internet como insumo para investigación. Debe ser crítico y meticuloso, ya que no toda la información que encuentras en línea es válida o confiable para tu trabajo académico.
Aplicar estos lineamientos te ayudará a seleccionar fuentes de información sólidas y creíbles que respalden tus argumentos, evitar la propagación de información errónea y fortalecer la validez y la calidad de tu investigación. Muchas gracias.